Volví a casa para el Día de Acción de Gracias. La casa estaba vacía, excepto por el padrastro de mi esposo, sentado en una mecedora. Una nota decía: me fui de crucero con mi ex. Te quedarás en casa y cuidarás al padrastro, él te necesita. El padrastro abrió un ojo y dijo: ¿empezamos? Asentí. 4 días después, mi esposo estaba suplicando. La nota temblaba en mis dedos, mientras la sangre se me drenaba del rostro. Me fui de crucero al Caribe con Hannah. Mamá decidió venir también, porque necesitaba un descanso. Te quedarás en casa y cuidarás de Víctor. Te necesitamos de vuelta el lunes. Brady. La leí 2 veces, convencida de que debía haber algún error. El papel cayó en la encimera de la cocina, cuando mi mano se entumeció. Él no volverá hasta el lunes, ¿verdad? La voz ronca detrás de mí me hizo sobresaltar. Me giré y vi a Víctor observándome desde la puerta, apoyándose fuertemente en su bastón, pero con unos ojos demasiado alertas para el anciano decrépito que Brady había descrito. No, logré decir, mi voz apenas audible: nadie volverá. Todos se han ido de crucero. Víctor asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente este escenario. Te dejaron el trabajo sucio, ¿no? Típico de Brady. Yo había llegado a la casa de la familia Mitchell apenas 30 minutos antes, con mi coche lleno de regalos e ingredientes para la cena de Acción de Gracias. Sin embargo, la casa silenciosa debió haber sido mi primera pista, sin aromas deliciosos de pavo asándose, sin partido de fútbol americano en la televisión, sin saludos alegres. En cambio, solo encontré una casa sin calefacción y al padrastro de Brady, sentado solo en una mecedora, mirándome con esos ojos azules incómodamente perceptivos. No lo entiendo, dije, hundiéndome en una silla de cocina. Llevábamos meses planeando esta cena de Acción de Gracias. Su madre iba a ser la anfitriona. Todos iban a venir. Saqué mi teléfono y volví a marcar el número de Brady, directamente al buzón de voz, igual que las 3 veces anteriores. Víctor se arrastró hasta el refrigerador y sacó una jarra de agua. Ha estado así toda la semana, silencioso como una tumba. De hecho, se fueron el martes por la mañana. Vertió agua en un vaso con manos ligeramente temblorosas. Ni siquiera abastecieron bien el refrigerador. Espero que hayas traído víveres. No lo había hecho. Yo había traído arándanos, batatas y los ingredientes para mi especial tarta de manzana. Eran contribuciones para lo que se suponía sería una cena familiar, no provisiones para unas vacaciones abandonadas. De repente, mi teléfono sonó con una notificación. Con un estallido de esperanza, pensando que podría ser Brady, lo revisé rápidamente. Sin embargo, era una alerta de Instagram. La hermana de Brady lo había etiquetado en una foto. Con dedos temblorosos abrí la aplicación. La imagen me dejó sin aliento. Brady en la cubierta de un crucero, su brazo alrededor de una joven rubia que reconocí como Hannah, su compañera de trabajo, de quien había hablado cada vez más en los últimos meses. Sostenían copas de champán, brindando hacia la cámara. El pie de foto decía: almohadilla Nuevos Comienzos escapada caribeña con @Brady Miche y familia. Familia. La palabra dolía como sal en una herida abierta. Deslicé para ver más fotos. Ahí estaba la madre de Brady, Elaine, tomando un cóctel, luciendo cualquier cosa menos como alguien que necesitara un descanso de cuidar a Víctor. Otra foto mostraba a Brady y a Hannah en lo que parecía ser una cena romántica. La publicación estaba fechada 2 días antes, lo que significaba que esto había sido planeado mucho antes de que Brady me dijera que iríamos a casa de su madre para Acción de Gracias. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Víctor, estudiando mi rostro. Le mostré la pantalla del teléfono. Están en un crucero con Hannah, de su oficina, la que dijo que era solo una colega. Mi voz se quebró. Han estado planeando esto mientras yo compraba regalos y tomaba días libres en el trabajo, para lo que pensé sería un día de Acción de Gracias familiar. Víctor asintió sombríamente. Hannah ha estado en la escena al menos 3 meses. Ha llamado aquí varias veces preguntando por Brady. Bonita voz, risa terrible. Lo miré fijamente. ¿Lo sabías? Yo sé muchas cosas que ellos creen que no noto. Se dio un golpecito en la sien con un dedo nudoso. La mía sigue afilada, a pesar de lo que Brady le diga a todos. Mis pensamientos corrieron hacia nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí nuestra aplicación bancaria. Hace 3 días, un retiro de $5.200, casi todos nuestros ahorros.
Era el dinero que habíamos estado guardando para el pago inicial de una casa, la casa que Brady había prometido que empezaríamos a buscar después de las fiestas. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole la pantalla a Víctor, todo. Víctor no se sorprendió. Han estado haciéndome lo mismo durante años, sacando un poco aquí, otro poco allá, para tu cuidado, Víctor, dicen. Mientras tanto, bajan la calefacción para ahorrar dinero, mis medicamentos a veces se retrasan y Elaine se compra otro bolso de diseñador. Me sentí enferma. Esto no se trataba solo de una acción de gracias arruinada, ni siquiera de una infidelidad. Era un abandono calculado, de mí, de Víctor, de responsabilidades y promesas. Mi teléfono sonó, era mi mejor amiga Lie, llamando para desearme feliz día de acción de gracias. La silencié, incapaz de explicar esta humillación todavía. Hay sopa sobrante, ofreció Víctor. No es un gran banquete de acción de gracias, pero servirá. Miré alrededor de la cocina, platos sucios en el fregadero, envases vacíos de comida para llevar en la encimera. Ni siquiera habían limpiado antes de irse. Algo se endureció dentro de mí. No, dije firmemente. Merecemos algo mejor que sopa sobrante. Agarré mi abrigo y mi bolso. Voy al supermercado. Tal vez todavía tengan pechugas de pavo y papas. Hoy vamos a tener una comida de verdad. Víctor pareció sorprendido, luego complacido. No he tenido una comida casera en meses. Brady siempre trae comida rápida, cuando se molesta en pasar por aquí. En el supermercado, mi mente giraba entre preguntas y emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba Brady planeando dejarme? ¿Fue todo nuestro matrimonio de 5 años solo un arreglo conveniente que podía desechar cuando apareciera algo mejor? Mecánicamente, seleccioné una pequeña pechuga de pavo, papas y algunas verduras, apenas registrando la presencia de otros compradores de último minuto a mi alrededor. Cuando regresé, Víctor había logrado despejar la encimera de la cocina y estaba sentado en la mesa con un montón de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando las compras. Evidencia, respondió, sus ojos azules súbitamente acerados. Extractos bancarios, registros médicos, negligencia documentada. He estado llevando un registro durante meses. Empujó una carpeta hacia mí. Brady y Elaine piensan que soy solo una carga esperando morir. No saben que he estado observándolos vaciar mis cuentas mientras apenas me cuidan. Eché un vistazo a los papeles, notas detalladas, estados de cuenta mostrando transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, inquieta por su meticulosa documentación. Víctor se inclinó hacia adelante, de repente luciendo menos frágil. Porque también te han traicionado, Jade, y porque no me queda mucho tiempo. Golpeó un informe médico. Cáncer terminal. 3 meses como máximo. Me senté pesadamente frente a él. Lo siento mucho, Víctor. Él apartó mi simpatía con un gesto. No sientas pena, sé inteligente. Me miró con una intensidad inesperada. Ellos creen que te han dejado una carga, pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, pregunté. Los labios delgados de Víctor se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Para hacer justicia. Alcanzó un sobre y lo deslizó por la mesa. Dentro están mi testamento real y los documentos del fideicomiso. No el que Brady y Elaine creen que existe. No toqué el sobre. No entiendo. Víctor se recostó en su silla y me estudió. Después de un momento simplemente dijo, ¿empezamos? Esas 3 palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidades y significados ocultos. Antes de que pudiera responder, explicó su propuesta: ayudarlo a documentar la negligencia y la traición de la familia, asistirlo con sus arreglos finales, y él se aseguraría de que yo estuviera protegida financieramente después de su partida. La familia que nos había abandonado a ambos perdería todo lo que creía que heredaría. Lo miré, a este hombre que apenas conocía, pero con quien de repente compartía una conexión profunda. Ambos habíamos sido engañados y descartados por las mismas personas. Afuera, las sombras de la tarde se alargaban sobre un camino de entrada vacío donde debería haberse reunido una familia. Dentro, se estaba formando una alianza inesperada. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Empecemos. Después de nuestro acuerdo, Víctor se dejó caer en su silla, el cansancio evidente en la caída de sus hombros. La emoción de nuestra nueva alianza lo había energizado temporalmente, pero ahora la fatiga regresaba a su rostro.
Deberías descansar, dije, notando el tono pálido debajo de su piel curtida. Terminaré de preparar nuestra cena. Víctor negó con la cabeza primero. Hay algo que necesitas ver. Se incorporó con esfuerzo. Mis registros médicos. Necesitas entender con qué estamos trabajando y cuánto tiempo tenemos. Me condujo a un pequeño dormitorio que claramente había sido una oficina, pero que había sido convertido en un espacio de descanso improvisado. Una cama de hospital ocupaba una esquina, aunque Víctor no la estaba usando. En cambio, una cama individual contra la pared opuesta mostraba señales de uso. No soporto ese artefacto, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en un hospicio. Desde un cajón cerrado con llave en el escritorio, Víctor sacó una carpeta gruesa etiquetada simplemente médico. Me la entregó sin ceremonias. Cáncer de páncreas, dijo secamente mientras yo la abría. Etapa 4. Diagnosticado hace 3 meses. Revisé los documentos, mi estómago se tensó ante las descripciones clínicas y el pronóstico sombrío. Diversas notas de oncólogos, recomendaciones de tratamiento y resultados de escáneres contaban la inconfundible historia de una enfermedad terminal. 2 meses, agregó Víctor. Quizás menos ahora. El último escaneo mostró progresión rápida. Lo miré bruscamente. ¿Brady sabe esto? Oh, sí. Todos lo saben. Su madre estuvo en la cita cuando recibimos el diagnóstico. Hizo una pausa amarga. 2 días después, empezó a hablar sobre cómo necesitaba un descanso del cuidado. Su risa no tenía humor. 66 años y diciendo que está agotada, mientras yo estoy muriendo a los 78. La crueldad de todo esto me golpeó como un golpe físico. Te abandonaron sabiendo que solo te quedaban unos meses. Semanas, más probablemente, corrigió Víctor, sentándose en el borde de la cama. Pero eso ni siquiera es lo peor. Mira la lista de medicamentos. Pasé las hojas de las recetas. Se enumeraban varios medicamentos, manejo del dolor, fármacos contra las náuseas, enzimas para ayudar con la digestión. Revisa el botiquín del baño, indicó Víctor, compara lo que hay con lo que debería haber. En el baño contiguo, encontré una colección desordenada de frascos de pastillas. Al examinarlos y compararlos con la documentación, surgieron discrepancias inquietantes. El potente medicamento para el dolor había sido recetado 2 veces según las etiquetas de la farmacia, pero el frasco estaba casi lleno. Los costosos suplementos de enzimas estaban a medio usar, cuando según la fecha de reposición deberían estar casi intactos. Han estado diluyéndolos, confirmó Víctor cuando regresé con la evidencia. Una pastilla en lugar de 2, medias dosis del medicamento para el dolor. Y esas citas con el especialista en cuidados paliativos, demasiado caras, dijo Elaine. Mis manos temblaban de ira mientras devolvía la documentación a su carpeta. Eso no es solo negligencia, Víctor. Es abuso. Es lo que pasa cuando la gente te ve como un obstáculo, no como una persona. Sacó una pequeña libreta de debajo de su almohada y me la entregó. He estado llevando el registro, veces que omitieron o redujeron medicamentos, citas canceladas, dinero que desapareció de mi cuenta corriente para suministros de cuidado en el hogar que nunca llegaron. La meticulosa documentación me dejó atónita, páginas de fechas, horas, incidentes específicos. A pesar de su enfermedad, la mente de Víctor seguía aguda como una navaja. Déjame prepararte algo de comer, dije, necesitando un momento para procesarlo todo, debes tener hambre. En la cocina, encontré suministros lamentables, unas pocas latas de sopa, algo de pan rancio y leche a punto de estropearse. Gracias a mi compra, logré preparar una comida decente, pechuga de pavo asada, puré de papas y ejotes. No era el banquete de acción de gracias que había planeado, pero sí mucho mejor que sopa recalentada. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, Víctor me estudió. Cuéntame sobre tu matrimonio, dijo finalmente. ¿Cuándo notaste por primera vez que Brady no era quien creías? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Jugueteé con mi comida, considerando cómo responder. Fue gradual, admití. Cuando nos conocimos, Brady era atento, apoyaba mi trabajo de diseño gráfico. Yo estaba construyendo mi base de clientes, tenía mi propio pequeño estudio y buenos amigos. Hice una pausa, dándome cuenta de cuánto había cambiado todo. Después de casarnos, sugirió que trabajara desde casa para ahorrar el alquiler del estudio. Tenía sentido económicamente, pero luego mi equipo empezó a fallar, problemas de computadora, fallos de software. Víctor asintió, comprensivo. Táctica de aislamiento, exactamente.
Luego vinieron las sugerencias sobre que clientes no valían la pena, las preocupaciones por salir tarde con amigas. Revisaba mi teléfono, diciendo que buscaba un número. En retrospectiva, los patrones eran claros. Cuando mi padre murió el año pasado y me dejó $30,000, Brady insistió en que lo pusiéramos en nuestra cuenta conjunta, para nuestro futuro. Ese dinero iba a ser para el pago inicial de nuestra casa. El dinero que acaba de gastar en un crucero con otra mujer, añadió Víctor en voz baja. Dejé el tenedor, sin apetito. 6 años de mi vida, y ahora descubro que ha estado planeando dejarme, mientras gastaba nuestros ahorros en su compañera de trabajo. Personas como Brady y Elaine ven las relaciones como transacciones, dijo Víctor. Yo también lo aprendí, demasiado tarde, con ella. Ya era exitoso cuando nos conocimos, viudo, con un cómodo portafolio de mi carrera bancaria. Ella era encantadora, hermosa, y Brady era solo un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Víctor suspiró pesadamente. Después de casarnos, todo cambió. Los gastos aumentaron, justificados como vivir la vida que merecemos. Cuando intenté mantener límites financieros, me convertí en el villano, tacaño, controlador, no realmente comprometido con la familia. Eso me resulta familiar, murmuré. Después de la cena, Víctor me condujo a su estudio, una pequeña habitación que la madre de Brady había convertido en un espacio de meditación, pero que aún conservaba el escritorio de Víctor. Ayúdame con el cuadro, pidió, señalando un paisaje mediocre en la pared. No era tan seguro como esperaba, un panel suelto en la pared. Víctor lo retiró y sacó un estuche impermeable para documentos. Mis verdaderos activos, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Inversiones que Elaine no conoce, propiedades en Vermont, cuentas en las Islas Caimán de mis días en la banca. Me quedé mirando los documentos en estado de shock. Las cantidades eran sustanciales, más de $3 millones en activos, completamente separados de lo que la familia podía acceder. Brady y su madre han estado saqueando mis cuentas conocidas durante años, explicó Víctor, pero esto no pueden tocarlo. Me aseguré de ello. Señaló una escritura de propiedad. Esta casa no está a mi nombre ni al de Elaine. Pertenece a una de mis compañías de inversión. Ellos creen que la heredarán, pero no será así. ¿Brady sabe algo de esto?, pregunté, atónita ante la magnitud de la riqueza oculta de Víctor. Ni un centavo. Incluso mi abogado no conoce el panorama completo. Solo mi asesor financiero en Boston, y ha jurado mantener el secreto. Los ojos de Víctor mostraban una determinación feroz que no había visto antes. Siempre supe el verdadero carácter de Brady. Es igual que su madre, encantador en tu cara, mientras mete la mano en tu billetera. Nunca pensé que haría lo mismo con su esposa. A la mañana siguiente surgió otro acontecimiento, una visita discreta de Patricia Winters, la abogada de Víctor, una mujer severa de unos 60 años, con un impecable cabello plateado y penetrantes ojos verdes. Llegó cargando un maletín lleno de documentos legales. Así que tú eres la nuera abandonada, dijo, evaluándome con una mirada franca. Víctor me llamó anoche. Dijo que eras una aliada inesperada. Durante el café, Patricia expuso todo lo que Víctor había estado preparando, documentar legalmente la negligencia, cambiar su testamento y crear estructuras financieras a prueba de impugnaciones. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó Patricia, transferencias que requieren testigos, poderes médicos, enmiendas finales al testamento. Me ofrecía ayudar a organizar las pruebas que Víctor había recopilado. Mi experiencia en diseño gráfico me hacía buena en la organización digital y documentación. Perfecto, asintió Patricia, aprobando. Necesitaremos todo debidamente catalogado para cuando inevitablemente impugnen el testamento. Esa noche, después de que Patricia se marchara con los documentos firmados, Víctor y yo nos sentamos en la sala con un álbum de fotos que había sacado de una estantería. Mira esto, dijo, señalando una foto de Brady adolescente, con su madre detrás siempre susurrándole al oído. Pasó la página. Aquí está el padre de Brady antes del divorcio. Mira lo miserable que parece. Elaine le hizo lo mismo que Brady te está haciendo a ti. Página tras página, revelaban patrones que reconocí de mi propio matrimonio: control sutil, manipulación financiera, la fachada de cariño que se caía cuando el dinero estaba en juego. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Víctor asintió, comprensión en sus ojos cansados. Por eso debemos detenerlos ahora, antes de que se lo hagan a otra persona. En ese momento, nuestra alianza se solidificó en algo más profundo que la conveniencia o el beneficio mutuo. Éramos dos personas traicionadas por la misma familia,
ahora unidas en busca de justicia. No solo estamos buscando venganza, dijo Víctor, cerrando el álbum con suavidad. Estamos corrigiendo las cosas. Extendí la mano y apreté su mano delgada. Sí, por ambos. A la mañana siguiente me desperté con un propósito renovado. Víctor y yo nos habíamos quedado despiertos hasta tarde planificando, y ahora era hora de poner nuestro plan en acción. Después de revisar a Víctor, que estaba teniendo un día relativamente bueno a pesar de su condición, preparé un desayuno rápido y organicé nuestras prioridades. Primero, dije, sirviéndole una taza de té, necesitamos establecer la narrativa de tu rápido deterioro. Víctor asintió. Patricia mencionó que su hermano tiene una empresa de suministros médicos. Tal vez pueda ayudarnos discretamente. Una llamada más tarde y el hermano de Patricia, James, estaba a bordo. Para el mediodía, llegó en una furgoneta sin marcas con todo lo que necesitábamos: un tanque de oxígeno, no funcional pero visualmente convincente, soportes para monitores con cables desmontables e incluso una colección de frascos vacíos de medicamentos con etiquetas realistas. Teatro médico, lo llamó James con una sonrisa mientras nos ayudaba a transformar la habitación de Víctor en lo que parecía ser una instalación de cuidados intensivos en casa. Usamos estos montajes en dramas médicos a veces. Nunca pensé que usaría mis utilerías para un drama de la vida real. Con la dirección de Víctor, organicé el equipo para lograr el máximo impacto visual: el tanque de oxígeno colocado de forma prominente junto a la cama, los diversos dispositivos de monitoreo distribuidos sobre la mesa de noche. Hice la cama con sábanas de hospital que Patricia también había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica seria. Ahora, la evidencia fotográfica, dije sacando mi teléfono. Víctor se acomodó en la cama, guiándome sobre cómo hacer que pareciera peor de lo que realmente estaba. Sombras, instruyó. La luz desde arriba acentuará las ojeras en mi rostro. Se quitó las gafas, haciendo que sus ojos parecieran más hundidos, y despeinó su delgado cabello. Con un poco de maquillaje teatral, habilidades de mis días de universidad, acentuó la palidez ya presente en su piel. La transformación era impactante. En las fotos, Víctor parecía estar agonizando, mucho peor de lo que realmente estaba, aunque su condición ya era bastante grave. Ahora tú, dirigió Víctor. Debes parecer agotada, abrumada. Me quité el maquillaje, despeiné mi cabello y me puse un suéter holgado que me hacía lucir más pequeña, más vulnerable. Víctor tomó varias fotos de mí aparentemente dormida en la incómoda silla junto a su cama y otras de mí preparando medicamentos con una expresión preocupada. Perfecto, dijo al revisar las imágenes. ¿Quién será nuestro objetivo con esto? Melissa, la hermana de Brady, respondí. Según tu teléfono, es la única que ha enviado mensajes preguntando por ti desde que se fueron. Redacté un mensaje cuidadosamente formulado para acompañar las fotos. Víctor tuvo una noche difícil. Fiebre subió a 102 grados Fahrenheit. Manejo del dolor lo mejor que puedo. Seguiremos informando. Directo, clínico, pero con un matiz de preocupación destinado a provocar culpa o al menos interés. Melissa respondió en minutos: «Oh no, pobre tío Víctor. Manténme informada». Anzuelo clavado, murmuró Víctor cuando le mostré la respuesta. Luego vino mi actuación más difícil aún. Llamé al teléfono de Brady, sabiendo que no contestaría, pero que su buzón de voz grabaría mi mensaje. Víctor activó la aplicación de grabación en su teléfono para conservar mi lado de la conversación. «Brady, soy yo otra vez», dije, inyectando pánico controlado en mi voz. La condición de Víctor está deteriorándose más rápido de lo esperado. La enfermera de cuidados paliativos está preocupada por su respiración. Por favor, llámame tan pronto como puedas. Hice una pausa y añadí, con el temblor justo: realmente necesito tu apoyo en este momento. Hice llamadas similares cada pocas horas, cada mensaje más urgente, cada uno cuidadosamente grabado. Entre llamadas, creé un registro médico detallado con episodios ficticios pero realistas: picos de temperatura, dolores agudos, dificultades respiratorias. Retrocedí algunas entradas para crear una narrativa consistente de deterioro, comenzando incluso antes de que ellos se fueran de crucero. «Deberías haber sido actriz», comentó Víctor cuando le mostré el registro. «Prefiero pensar que es no ficción creativa», respondí con una sonrisa sombría. «Toda buena historia necesita documentación». Alrededor de las 4 de la tarde, nuestros planes se interrumpieron con un golpe en la puerta. Abrí y encontré a una anciana sosteniendo una cazuela cubierta. «Soy Edith Peterson, de al lado», anunció. Pensé que podría necesitar cena. Cuidar de Víctor debe ser un trabajo de tiempo completo, imagino.
La invité a pasar, agradecida tanto por la comida como por la oportunidad inesperada que presentaba. Durante el café, la señora Peterson se reveló como una mina de oro de información y apoyo. He estado observando a esa familia por años, confió, bajando la voz como si Víctor pudiera oír desde su dormitorio, aunque en realidad estaba descansando. La manera en que tratan a ese pobre hombre. Su esposo no es mejor que su madre, si me permite decirlo. No me molesta en absoluto, le aseguré. Estoy descubriendo exactamente en qué tipo de familia me casé. La señora Peterson me dio una palmada en la mano. Víctor fue tan bueno con ese muchacho, ¿sabe? Le pagó la universidad, le compró su primer auto. ¿Y cómo le paga Brady? Yéndose de vacaciones mientras su padrastro está muriendo. Dejé que mi auténtica ira y dolor se mostraran. Me dejaron una nota, solo una nota, diciéndome que debía cuidarlo. Vergonzoso, declaró la señora Peterson. Absolutamente vergonzoso. Todo el vecindario se ha dado cuenta, ¿sabe? El mes pasado, cuando Víctor se cayó en el patio, fue mi Harold quien lo ayudó a levantarse. Brady estaba adentro viendo fútbol, ignorando completamente nuestros golpes en la puerta. Para cuando se fue, la señora Peterson había prometido correr la voz entre los vecinos de que Víctor necesitaba apoyo y visitas, mientras su familia andaba egoístamente de fiesta en el Caribe. Documenté cuidadosamente sus declaraciones y la fecha de su visita. Durante los 2 días siguientes, 5 vecinos más vinieron de visita, cada uno con sus propias historias de haber presenciado el abandono de Víctor por parte de Brady. Cada visita fortalecía nuestro caso y proporcionaba testigos adicionales tanto para el aparente deterioro de Víctor como para la ausencia de su familia durante lo que creían que serían sus últimos días. El sábado por la mañana, Patricia regresó con los documentos finales para las transferencias de activos. Llevamos a Víctor al banco local, donde había sido cliente por más de 30 años. El gerente, el señor Collins, lo recibió calurosamente. Víctor, qué gusto verte fuera de casa. ¿Cómo te sientes? Poniendo mis asuntos en orden, Richard, respondió Víctor, su voz deliberadamente más débil de lo habitual. La memoria sigue aguda, aunque el cuerpo falle. En la privacidad de la oficina del gerente, Víctor transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que me beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas de cuidado de ancianos. El señor Collins observó con simpatía mientras la mano temblorosa de Víctor firmaba cada documento. Tu hijastro estuvo aquí la semana pasada, mencionó casualmente el gerente mientras terminábamos el papeleo. Preguntando por tus cuentas. Le recordé que sin la autorización adecuada. Víctor sonrió débilmente. Siempre planeando con anticipación, ese muchacho. Recuerdo cuando vino a cobrar el cheque de su regalo de graduación, continuó el señor Collins. Ni siquiera te dio las gracias, solo se quejó de que no era suficiente para el coche que quería. Otra pieza de evidencia. Otro testigo del carácter de Brady. Esa noche, mientras revisábamos nuestro progreso, el teléfono de Víctor sonó con una videollamada de Melissa. Rápidamente pusimos en marcha nuestro plan, colocando a Víctor en la cama rodeado del equipo médico, con una cánula de oxígeno en sus fosas nasales. Despeiné mi cabello y me pellizqué las mejillas para lograr un rubor de estrés. Cuando respondí la llamada, la cámara me mostró primero, luciendo agotada. «Oh, Jade», exclamó Melissa. «Te ves terrible. ¿Está todo bien?» Haciendo lo que puedo, respondí simplemente, girando el teléfono hacia Víctor, quien dio una actuación digna de un Oscar de semi-inconsciencia, su respiración deliberadamente laboriosa. «Tío Víctor», llamó Melissa. «Soy Melissa, ¿puedes oírme?» Los ojos de Víctor parpadearon débilmente. «Melissa», susurró. «¿Eres tú, querida?» La preocupación en la voz de Melissa sonaba genuina, pero lo que vino después reveló sus verdaderas prioridades. ¿Deberíamos volver antes? ¿Va a aguantar hasta el lunes? Giré la cámara de nuevo hacia mí. Es difícil decirlo. La enfermera de hospicio cree que sus sistemas se están apagando. Si quieren despedirse, déjame hablar con Brady y mamá. Ella dijo rápidamente, el problema es que estos boletos no eran reembolsables, y mamá ha estado tan estresada últimamente. Asentí comprensivamente mientras luchaba contra un disgusto genuino. Claro, lo entiendo. Solo que Víctor sigue pidiendo por Brady en sus momentos más lúcidos. Le diré que llame, prometió Melissa, en cuanto regresen de su excursión en tierra. Después de terminar la llamada, Víctor se incorporó y se quitó la cánula de oxígeno. ¿Lo grabaste? Levanté mi otro teléfono, que había capturado toda la conversación, palabra por palabra.
La sonrisa de Víctor fue de satisfacción, pero teñida de auténtica tristeza. Mi familia puso en la balanza sus boletos de crucero contra despedirse de mí. Sabía que pasaría exactamente así. Me senté en el borde de su cama, emocionada de repente. Lo siento, Víctor. Él negó con la cabeza. No lo sientas. Sus verdaderos colores debían ser revelados. Extendió su mano y tomó la mía. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Estos últimos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido mejores que meses enteros con ellos. Nos sentamos en silencio, contemplando lo que habíamos puesto en marcha y los pasos finales que aún faltaban. Nuestra contraofensiva estaba completamente en marcha, la trampa casi lista. Solo faltaba activarla en el momento preciso. El domingo por la mañana amaneció con un sutil cambio en el ambiente. Mientras llevaba el té a Víctor, noté que sus manos temblaban más de lo habitual, y un tinte azulado alrededor de sus labios que antes no estaba. No tienes que fingir conmigo, dije suavemente ayudándolo a incorporarse. Hoy realmente no te sientes bien, ¿verdad? La sonrisa de Víctor fue tenue pero genuina. ¿No es irónico? Después de tanto actuar, lo real nos alcanza sin avisar. Llamé a la enfermera de hospicio, quien había estado haciendo visitas semanales antes de que la familia se fuera. Prometió pasar esa tarde, pero me dio instrucciones para manejar su comodidad mientras tanto. Esto ya no era una actuación. Víctor estaba realmente en declive, y una oleada de protección me invadió. Nuestro plan de venganza pasó a un segundo plano ante la necesidad de asegurar su confort y dignidad. ¿Qué te gustaría para desayunar?, pregunté, intentando mantener algo de normalidad. Duraznos, dijo sorprendentemente. Duraznos frescos con crema. Mi difunta esposa, Marta, solía prepararlos todos los domingos por la mañana. La solicitud me llevó a 3 supermercados diferentes antes de encontrar duraznos decentes en noviembre. Cuando regresé y los preparé como me había descrito, cortados en medias lunas perfectas con un poco de crema batida, los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas con el primer bocado. Justo como ella los hacía, susurró. Nadie se ha molestado en recordar esas cosas sobre mí en años. A lo largo del día, me descubrí haciendo cosas no por nuestro plan, sino simplemente por el bienestar de Víctor, ajustando sus almohadas, leyéndole en voz alta su ajado ejemplar de El sueño eterno de Raymond Chandler, tocando la música clásica que mencionó disfrutar. El cuidado genuino que había surgido entre nosotros en tan poco tiempo me sorprendió por su intensidad. ¿Sabes?, dijo Víctor durante un momento de lucidez esa tarde. No me han tratado con tanta amabilidad desde que Marta murió hace 12 años. Qué extraño que una extraña me haya mostrado más compasión que mi propia familia. La enfermera de hospicio, Diane, llegó alrededor de las 3. Después de examinar a Víctor, me apartó en el pasillo. Sus órganos se están apagando, dijo suavemente. Está ocurriendo más rápido de lo que anticipamos. Diría que le quedan horas, tal vez un día como mucho. Aunque sabía que esto llegaría, la noticia me golpeó más fuerte de lo esperado. ¿Debería llamar a la familia?, pregunté, de repente insegura sobre nuestro elaborado plan. Diane negó con la cabeza. A este punto, debería tratarse de su comodidad, no de ellos. Si han elegido no estar aquí. Dejó el resto sin decir. Después de que se fue, me senté junto a Víctor, quien había escuchado todo a pesar de nuestras voces bajas. No los llames, dijo firmemente. Ellos tomaron su decisión. Pero sí necesitamos finalizar algunos asuntos. Extendió su mano y tomó la mía. Llama a Patricia. Dile que es hora de los pasos finales. Patricia llegó en menos de una hora, trayendo consigo a un notario llamado Thomas. Víctor estaba sorprendentemente alerta cuando entraron, como si reuniera todas sus fuerzas restantes para esta última tarea importante. ¿Estás seguro de poder hacer esto?, preguntó Patricia, preocupada por su aspecto. Más seguro que nunca, respondió Víctor. La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades. Finalizaron la última documentación, documentos que transferían oficialmente el control de sus activos a mí como fideicomisaria, con especificaciones para donaciones benéficas a organizaciones de prevención del abuso a ancianos. El Nuevo Testamento mencionaba explícitamente el abandono de Brady como razón de su desheredación. Ahora, la carta, dijo Víctor después de firmar el último documento. Patricia configuró su tableta para grabar mientras Víctor dictaba un mensaje que sería leído a la familia después de su muerte. Lo que surgió no fue una condena furiosa, como podría haber esperado, sino algo mucho más poderoso, una expresión de profunda decepción y el dolor inmenso de ser tratado como una carga, en lugar de como un padre para su familia. Comenzó,
su voz ganando fuerza con cada palabra. Para cuando lean esto, ya habré partido, no que mi presencia o ausencia parezca importarles mucho en los últimos años. Describió instancias específicas de negligencia, sin acusaciones, simplemente exponiendo los hechos. Fiestas pasadas en soledad mientras ellos vacacionaban, citas médicas canceladas por conveniencia, comentarios escuchados sobre esperar a que el viejo muriera. No escribo esto desde la ira, continuó, sino desde un lugar de claridad que llega cuando uno enfrenta el final. El mayor dolor en la vida no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino la realización de que aquellos a quienes amaste solo te vieron como una obligación, una tarea que debía ser manejada, una molestia que tolerar. Para cuando terminó, incluso Thomas, el notario, un profesional que seguramente había presenciado innumerables testamentos y mensajes finales, se secaba discretamente los ojos. Patricia, a pesar de su habitual actitud estoica, tomó la mano de Víctor. Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra, prometió. Después de que se fueron, Víctor pidió su vieja cámara de video. Podrían cuestionar mi capacidad mental, explicó. Quiero grabar mi testimonio mientras estoy claramente lúcido. Configuré la cámara, y Víctor entregó una declaración de 20 minutos directamente al objetivo. Estaba sorprendentemente sereno, describiendo metódicamente años de negligencia gradual y su decisión de dejar su herencia a mí. Jade me mostró más dignidad en 4 días que mi familia en 4 años, declaró con claridad. Ella es la única que se ha ganado el derecho de beneficiarse de lo que pasé toda una vida construyendo. Describió incidentes específicos, los comentarios despectivos de Brady en las citas médicas, comidas dejadas fuera de su alcance, medicamentos olvidados durante viajes de fin de semana. La grabación era devastadora en su entrega tranquila y en los detalles condenatorios. Al anochecer, la energía de Víctor se desvanecía. A petición suya, lo ayudé a llegar a la sala de estar, acomodándolo en su sillón favorito junto a la ventana. Hay una botella de Oporto en mi estudio, dijo. Detrás de los libros de economía. Marta y yo la estábamos guardando para nuestro 50 aniversario. Encontré la polvorienta botella donde él había dicho y serví una pequeña cantidad en 2 copas de cristal que descubrí en un gabinete olvidado. Por la justicia, dijo Víctor, levantando su copa con esfuerzo. Por la dignidad, añadí. Nos sentamos juntos mientras caía la noche, Víctor dormitando ocasionalmente mientras yo leía su libro favorito. Habló esporádicamente sobre Marta, sobre sus primeros años de carrera, sobre viajes que habían planeado pero nunca realizado. No mencionó ni una sola vez a Brady ni a su madre. Alrededor de la medianoche, noté que su respiración había cambiado. Dejé mi libro a un lado y simplemente le tomé la mano. No hubo drama, ni revelaciones de último minuto ni confesiones en el lecho de muerte. Víctor simplemente se fue, su mano enfriándose en la mía a medida que su respiración se detenía gradualmente. Durante un largo momento permanecí inmóvil, con lágrimas cayendo por mi rostro. El hombre que había conocido solo durante 4 días se había vuelto importante para mí, más allá de nuestro deseo mutuo de justicia. Al cuidar de él, había encontrado una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Al amanecer llamé a Diane, la enfermera de hospicio, quien llegó puntualmente para confirmar lo que ya sabía. Parecía sorprendida por lo pacífico que lucía Víctor. Muchos pacientes terminales muestran signos de angustia, comentó. Él parece simplemente haberse quedado dormido. Así fue, dije en voz baja. Leyendo a Bayman Chandler y bebiendo Oporto de 50 años. Después de que Diane hizo la declaración oficial, llamé a la funeraria que Patricia había recomendado. 2 hombres solemnes llegaron en menos de 1 hora para llevarse el cuerpo de Víctor. Uno de ellos conocía a Víctor de eventos comunitarios y expresó condolencias genuinas. Era un buen hombre, dijo. Siempre generoso en las recaudaciones de fondos. Una vez que se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía. Me permití unos momentos de auténtico duelo antes de concentrarme en la siguiente fase de nuestro plan. Brady y su familia regresarían al día siguiente, esperando encontrar a un hombre moribundo al que podrían consolar en sus últimas horas, aliviando así cualquier culpa por su abandono. En cambio, me encontrarían a mí y las consecuencias de sus acciones. Coloqué la carta de Víctor en un sobrecolor crema y la apoyé contra la foto familiar en la repisa de la chimenea. Una foto que ahora noté mostraba a Brady y a su madre sonriendo ampliamente, mientras Víctor se mantenía ligeramente apartado. En el comedor, organicé la extensa documentación de negligencia en carpetas claramente etiquetadas: citas médicas canceladas, explotación financiera, evidencia grabada de abandono. El testimonio en video de Víctor estaba listo en la televisión, preparado para reproducirse con solo presionar un botón. Finalmente, fui al dormitorio principal y empaqué mis pocas pertenencias.
junto a mi maleta, coloqué impresiones de las fotos del crucero que Brady y su familia habían publicado durante la semana, creando una línea de tiempo visual impactante que contrastaba sus cócteles junto a la piscina con el deterioro documentado de Víctor. Todo estaba dispuesto para lograr el máximo impacto cuando regresaran, una revelación cuidadosamente orquestada que aseguraría que enfrentaran todo el peso de sus elecciones. De pie en el centro de la casa silenciosa, sentí un profundo sentido de propósito. Esto ya no era solo venganza, era justicia, para un hombre que merecía mucho más de lo que había recibido de aquellos que deberían haberlo cuidado. Está hecho, Víctor. Dije suavemente a la habitación vacía. Entenderán exactamente lo que han perdido. Pasé la mañana de lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía escuché el sonido de puertas de coche cerrándose, seguido de risas y charlas, mientras Brady y su familia regresaban de su crucero. Tomando una profunda respiración, alicé el sencillo vestido negro que había comprado el día anterior y me posicioné en la sala de estar, cerca de la mecedora vacía de Víctor. La puerta principal se abrió de golpe. Brady entró primero, seguido de su madre Elaine, luego Melissa y Hannah, la colega que claramente era algo más que eso. Todos estaban bronceados y sonriendo, con los brazos cargados de bolsas de compras libres de impuestos y recuerdos baratos. «Cariño, estamos en casa», llamó Brady, su voz alegre hasta que me vio allí de pie. Mi expresión solemne hizo que su sonrisa se desvaneciera. «¿Qué pasa con la pinta de funeral?» Elaine pasó junto a él, dejando caer su bolso de diseñador en la consola. «¿Dónde está papá?» «¿Está durmiendo?», preguntó con un tono casual, como si hablara de una mascota y no de su esposo moribundo. «Víctor falleció el sábado por la noche», dije en voz baja. Las bolsas en las manos de Brady cayeron al suelo. Hannah, sin saber qué hacer, dio un paso hacia atrás hacia la puerta. «¿Qué quieres decir con que falleció?», exigió Elaine, como si hubiera cometido un error de vocabulario. «Murió pacíficamente en su sueño, alrededor de la medianoche», continué, manteniendo mi compostura. «El servicio funerario fue ayer por la tarde. Muchos de sus vecinos asistieron, junto con amigos de los tiempos de banca de Víctor. De hecho, fue una linda despedida». El rostro de Brady pasó por la conmoción, la incredulidad y luego, lo más revelador, el cálculo. «¿Celebraste el funeral sin nosotros? ¿Sin su familia?» «Su familia fue invitada», respondí. Dejé múltiples mensajes sobre el deterioro de su condición. Ustedes eligieron no responder. Melissa dio un paso al frente, su rostro pálido bajo el bronceado. «Te conté sobre esa llamada, Brady. Dije que el tío Víctor se veía realmente mal». Brady la apartó con un gesto impaciente. Esto es increíble. Necesitamos sentarnos». «Sí», acordé. «Debemos hacerlo». Señalé la sala de estar, donde la carta de Víctor esperaba en la mesa de centro. Entraron en silencio, nadie queriendo sentarse en la mecedora de Víctor, que permanecía vacía como una acusación muda. «Hay algunas cosas que deben saber», dije, recogiendo el sobrecolor crema. «Víctor dejó esta carta para que se leyera a su regreso». «Cambió su testamento», interrumpió bruscamente Elaine. La miré directamente a los ojos. Quizá deberían escuchar primero sus palabras. Desplegué la carta y comencé a leer el mensaje de Víctor. Su decepción fluía a través de mi voz, las fiestas pasadas en soledad, las citas médicas canceladas por conveniencia, los comentarios escuchados sobre esperar a que el viejo muriera. Mientras leía, observaba sus reacciones. El rostro de Elaine se endureció a la defensiva, Brady se removía evitando el contacto visual, Melissa parecía cada vez más incómoda. «El mayor dolor en la vida», leí, «no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que aquellos a quienes amaste solo te vieron como una obligación, una tarea a ser gestionada, una molestia a ser tolerada». Cuando terminé, un pesado silencio llenó la sala. Hannah, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, miraba fijamente al suelo. Finalmente, Brady carraspeó. «Mira, papá estaba confundido al final, su medicación». «Víctor estaba perfectamente lúcido», interrumpí. «De hecho, grabó un testimonio en video que quizá quieran ver». «Esto es ridículo», declaró Elaine. «Algunos desvaríos de un anciano enfermo no cambian la realidad legal. Brady es su pariente más cercano y... De hecho», dije levantándome, «hay más que deberían ver». Los guié al comedor, donde había dispuesto los expedientes de evidencia. Los ojos de Brady se agrandaron al ver la meticulosa documentación dispuesta en orden cronológico. «¿Qué es todo esto?», exigió. «Evidencia», respondí simplemente, «de explotación financiera, negligencia médica y abandono».
Abrí la primera carpeta, revelando extractos bancarios con transferencias resaltadas. Víctor mantuvo registros detallados de cada dólar que le quitaron para supuestos gastos de cuidado que nunca se realizaron. Elaine agarró uno de los estados de cuenta. Él nos dio ese dinero, estábamos cuidándolo. Dejándolo solo en acción de gracias, con medicamentos inadecuados, sin comida en el refrigerador y la calefacción bajada a 62 grados, pregunté, abriendo otra carpeta que contenía la línea de tiempo de su partida. Hay declaraciones de 6 vecinos diferentes que presenciaron su negligencia. Y también está esto. Presioné reproducir en la tableta y comenzó el testimonio en video de Víctor. Su descripción tranquila y articulada de años de maltrato silenció incluso las protestas de Elaine. El rostro de Brady palideció cada vez más a medida que Víctor describía incidentes específicos, medicamentos diluidos, citas canceladas, comentarios despectivos hechos cuando creían que no podía oír. Todo esto es una trampa, tartamudeó finalmente Brady, señalándome con un dedo. Ella manipuló a un hombre moribundo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Perfecto, murmuré mientras abría la puerta. Patricia estaba en el umbral, con el notario Thomas a su lado. ¿Interrumpo algo?, preguntó con frialdad profesional. Para nada, respondí. La familia acaba de regresar y estaba revisando el mensaje final de Víctor. Excelente, entonces puedo proceder con la notificación oficial. Patricia colocó su maletín sobre la mesa del comedor y sacó varios documentos. Como albacea del patrimonio de Victor Harmon, estoy aquí para informarle sobre las disposiciones de su último testamento. Brady se enderezó, componiéndose, y una sonrisa engreída comenzó a formarse en sus labios. Bien, vayamos al grano. Patricia ajustó sus gafas. El testamento es bastante claro. Víctor Harmon ha dejado la totalidad de su patrimonio a Jade Mitchell, con provisiones para donaciones sustanciales a varias organizaciones de prevención del abuso a personas mayores. El silencio atónito que siguió fue roto por la voz chillona de Elaine. Eso es imposible, somos su familia. El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como razones para la desheredación, continuó Patricia con calma. Ha sido debidamente presenciado, notariado y registrado en la corte. El señor Harmon fue examinado por 2 médicos diferentes que certificaron su competencia mental al momento de la firma. La arrogancia de Brady se evaporó. Esto es un fraude, lo vamos a impugnar. Son libres de intentarlo, respondió Patricia sin inmutarse. Sin embargo, dado el extenso material de documentación sobre la negligencia, el testimonio en video y las declaraciones de testigos, les aconsejaría no hacerlo. Solo gastarían dinero que no tienen. ¿Qué quieres decir con dinero que no tenemos?, exigió Elaine. Patricia intercambió una mirada conmigo antes de continuar. Las propiedades que actualmente ocupan, incluida su residencia principal, pertenecen al fideicomiso de la familia Harmon, que ahora está bajo el control de Jade como fideicomisaria. Además, las cuentas de inversión de las que han estado extrayendo fondos han sido congeladas, pendientes de una auditoría por posible abuso financiero. El rostro de Brady perdió todo color. Eso no es posible. La casa es mía, papá lo prometió. Víctor no prometió nada, interrumpí. Tú asumiste algo. Hay una diferencia. Las implicaciones comenzaban a hundirse. Brady había gastado sus ahorros en el crucero, contando con la herencia para cubrir sus crecientes deudas. La casa en la que vivía no era suya para vender ni hipotecar. ¿Y qué pasa con nuestros fondos universitarios?, preguntó Melissa con una voz pequeña. El abuelo los estableció para nosotros. Brady no pudo mirar a su hermana a los ojos. Patricia respondió suavemente. Víctor proporcionó fondos a su padre para ese propósito hace varios años, pero esas cuentas nunca fueron establecidas. Melissa se volvió hacia Brady, el horror apareciendo en su rostro. ¿Te gastaste nuestro dinero para la universidad? La familia estalló en acusaciones y negaciones. Hannah salió silenciosamente por la puerta principal, escapando del caos. Dejé que el tumulto continuara unos minutos antes de apartarme para recoger mi maleta del dormitorio. Cuando regresé, Brady me siguió al pasillo, su actitud completamente transformada. Jade, por favor, suplicó, con la voz quebrándose. Podemos arreglar esto. Cometí un error con Hannah, no significó nada. Podemos empezar de nuevo. Cambiaré, lo prometo. Miré a este hombre que una vez amé, viéndolo claramente quizás por primera vez. Detrás de las facciones atractivas y el encanto ensayado había alguien que nunca se preocupó realmente por mí ni por nadie más que por sí mismo. Con calma,
Me quité el anillo de bodas y lo deposité en su palma, seguido de las llaves de nuestro apartamento. Lo dejaste morir, dije en voz baja. Ahora no obtienes nada, incluyéndome a mí. Caminé hacia la puerta, maleta en mano. Las súplicas de Brady se convirtieron en amenazas mientras me seguía. No te saldrás con la tuya. Lo pelearé en la corte. Manipulaste a un anciano enfermo. En la puerta, me volví brevemente. Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una lección valiosa en nuestro matrimonio, Brady, siempre guarda los recibos. Salí a la brillante luz del sol de noviembre. Detrás de mí, podía oír las protestas continuas de Brady y la voz airada de Elaine exigiendo que Patricia explicara cómo pudo suceder esto. Pero esas voces ya se desvanecían, convirtiéndose en parte de un pasado que estaba dejando atrás. Patricia había arreglado una habitación en un hotel tranquilo mientras planeaba mis siguientes pasos. Al colocar mi maleta en el maletero del coche, la señora Peterson apareció en su porche al otro lado de la calle. Me dio un asentimiento sabio y un pequeño saludo con la mano. Le devolví el gesto, sintiendo una sorprendente ligereza a pesar del peso emocional de los últimos días. El regalo final de Víctor no fue solo la seguridad financiera, aunque ciertamente me ayudaría a reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fuerza que encontré mientras lo ayudaba a obtener justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia destrozada que quedaba dentro, no pensaba en venganza ni siquiera en reivindicación. Pensaba en segundas oportunidades, en honrar la memoria de Víctor viviendo bien, y en el vínculo inesperado que había surgido entre dos personas que habían sido descartadas por aquellos que deberían haberlas cuidado más. Víctor había encontrado la paz. Ahora era mi turno de hacer lo mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Mi momento favorito fue cuando Víctor compartió su preciado vino de Oporto, guardado para un aniversario que nunca alcanzó. Tanta dignidad agridulce en esa copa. ¿Qué escena tocó más profundamente tu corazón? Atesoro cada comentario en el que compartes tus pensamientos. Suscríbete para más historias donde la justicia encuentra su camino hacia quienes más la merecen.